Una pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos que estás ahí, en tu casa, en las aulas, con los y las docentes. Nuevas formas de conocer, otros modos de aprender. Seguimos educando. Hola, soy Andrés y hoy junto con Alma, profesora de artes visuales, y Julieta, profesora de formación ética y ciudadana, nos preguntamos, ¿cómo hablar del bien común? Sí, el bien común es lo que todas las personas podemos aprovechar o disfrutar de la misma manera. Todas las personas podemos ir a una plaza o salir a pasear, ir a un río, un balneario, etc. Un bien común es algo que nos beneficia a todos. Sí, es algo de lo que nos beneficiamos todos. Sí. Sí, una campaña pública es una estrategia comercial que utilizan para hacer publicidad a un producto o un servicio. De esa manera lo ofrecen. Una campaña pública es aquella campaña, grupo de personas que se dedican a ayudar a otro. En este caso estamos hablando de los bienes comunes, claro. Y supongo que los mismos comerciantes o los dueños del producto o servicio. No conozco tanto las personas que están detrás de ellas. Cualquiera puede desarrollarlas, pueden ser campañas que las desarrolla el Estado, las desarrolla una ONG o simplemente un grupo de personas que quiere tratar una problemática y quiere que le llegue a la mayor cantidad de gente posible. Sí, los destinatarios son las personas que lo ven o que lo leen, a las personas que les llega, el público, digamos, el espectador. Las campañas son para las personas que sufren necesidades, que viven en situaciones precarias y etcétera, etcétera. Depende de cuál sea la campaña, pero por lo general la idea suele ser que le llegue a la mayor cantidad de gente posible. Sinceramente no sé qué rol tiene el Estado, las ONG y las campañas públicas. Sí, a veces ellos pueden ser los que las impulsan. No sé cuál es el rol que cumple. ¿Cómo hablar del bien común? ¿Cómo podemos historizarlo dentro del contexto argentino? ¿Qué es una campaña gráfica y cómo podemos abordarla? ¿Cuáles son los actores involucrados que construyen el bien común? ¿Qué es el bien? ¿Qué es lo común? ¿Qué es el bien común? El bien común no es una noción estable, ya que cambia según las épocas y las sociedades, ¿no es así? Sí, y esto quiere decir que lo que en determinado momento y lugar podía considerarse irrelevante al bien público, hoy sí puede serlo. ¿Tenés algunos ejemplos? Claro, por ejemplo, antes no era fundamental ponerse el cinturón de seguridad y no era una norma que el Estado regule como una obligatoriedad. Con el tiempo y por los accidentes o tragedias viales se transformó en un eje de relevancia. Lo mismo puede decirse sobre el uso del protector solar. Hoy existen campañas de concientización sobre algo que hace 20 años no tenía importancia. Entonces ya estamos pensando una idea de historización del bien común. Una historización que nos lleva a la vinculación entre el Estado y el bien común.
Para lograr el bien común, históricamente el Estado ocupó un rol fundamental. Esto quiere decir que el Estado se ocupó y se ocupa de garantizar los derechos de todas y todos sin distinción de género, origen étnico, nacionalidad, lengua, religión, entre otras condiciones. Si pensamos en los derechos sociales y no únicamente en los individuales, el Estado es responsable de abordarlos y protegerlos como derechos colectivos. El derecho a la vivienda, a la seguridad, a la salud, a la educación, entre otros, son derechos sociales que se relacionan con el bien común. Una sociedad con acceso a la educación implica una comunidad en la que todas y todos nos veamos beneficiados. La realización de todo bien público tiene entonces 3 pilares fundamentales. El Estado, que debe accionar siempre en la búsqueda de su garantía. Los individuos, que pueden afectar o promover ese bien público en su accionar. Las organizaciones de la sociedad civil, que muchas veces surgen del encuentro entre los afectados por una temática y lo que intentan es enfatizar la dimensión colectiva de sus demandas. Cuando pensamos en lo que llamamos bien común, necesariamente nos lleva a otros interrogantes que deben ser abordados desde una perspectiva reflexiva y ética. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos está atravesado por un juicio valorativo. Incluso cuando pensamos en el bien. Sobre todo cuando pensamos en una noción como el bien. Lo que quiero decir es que no todas las sociedades, comunidades, grupos, personas entienden al bien del mismo modo. Esto quiere decir que lo que consideramos bueno para una sociedad o comunidad determinada tiene que ver con un acuerdo común. ¿Es así? Sí, y tiene que ver con el consenso de todo aquello que nos permite tener una vida digna, relacionada con la posibilidad de elegir, de ser libres, pero teniendo en cuenta siempre a los otros. El bien individual no siempre es el bien colectivo. Lo que a nosotras y nosotros nos hace bien puede lastimar a otros o puede no tener en cuenta sus subjetividades. El bien es el bien si lo entendemos como un bien colectivo o un bien plural. La palabra ética deriva del griego ethos, que se asocia con las costumbres de un pueblo, con sus leyes, con las formas en que en una comunidad se valoran las cosas. Here come the Greeks, led out by their veteran centre half, Heraclitus. Let's look at their... Así la ética se va a relacionar en filosofía con el ámbito de los valores, de las conductas, de las acciones humanas en tanto suponen el ejercicio de la voluntad y de la libertad de decisión. La historia de hoy vieron que las personas sí pueden cambiar. Sibilín siempre había sido una mala hechicera, pero quiso cambiar y convertirse en buena. Tal vez haya algo de ti que no te guste, Qué bonitas imágenes, ¿no? Por eso lo llaman el rey de la selva. Ahora vamos a ver otro tape. La ética es una cuestión estrictamente humana. Podríamos incluso decir que es la que nos extrae de la naturaleza y nos elabora en nuestra diferencia humana. Se suele decir que en la naturaleza no hay ética. Las leyes naturales y las leyes morales remiten claramente a dos dimensiones diferentes, aunque muchas veces se intente confundirlas. De alguna manera, si la ética nos hace humanos y nos saca de la animalidad natural, el espacio moral se equipara con el racional. La ética parecería tener que ver con el uso de nuestra razón. ¿Pero es así? ¿No ha producido la razón también mucha inmoralidad? Onde estará a nova serventa? Moral
es un término que remite a la palabra latina mores y que traduce el griego ethos. Un significado posible sería la idea de costumbre. Buen día, señora. Eu sou a nueva sirventa. La ética tiene que ver con el ámbito de nuestras costumbres y por eso con nuestra concepción del bien y del mal. Bonitinha. Senta-te lá, menina, senta-te lá. Com permisinho. Sí, baba. No es casual que las éticas antiguas se presenten como sistemas de valores comunitarios. La ética siempre había sido desde y con el otro, hasta que se priorizó más al yo. Teu nome? Eu me llamo Princesa. Princesa. Oh. ¿Pero puede una ética priorizar más al yo que al otro? Bem, princesa, você agora tem que limpar esto, tem que limpiar minha cocina, el calefón, lavar mi cachorro. Esta ha sido la gran construcción occidental, la conexión esencial del bien, tanto con el yo como con la razón. Princesa, tu não conoce com quem está falando. Eu sou María Victoria de Palmeiras, princesa. Pero ¿cómo se elaboró esta relación? Y sobre todo, ¿nos sigue interpelando? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. Hablamos del bien, pero ¿qué podemos decir de lo común? Lo común es lo de todas y todos, es lo que compartimos, lo que construimos juntas y juntos, pero también el acceso equitativo a las necesidades básicas para vivir en plenitud. Por lo que estamos viendo, lo común se refiere a lo consensuado, a los acuerdos, a la voluntad del pueblo, en fin, a la democracia. Hablamos del bien común entonces como aquello que se refiere a lo que nos incluye a todas y todos, y para que eso sea posible, muchas veces tenemos que ceder algo de nuestra individualidad. En esta concepción, el bien común no es la suma de los bienes de cada uno de los miembros de la sociedad, ya que ese bien es indivisible y solo con la colaboración de todos puede ser alcanzado, aumentado y protegido. Afecta a la vida de todas y de todos. Exige la entrega por parte de cada uno y cada una. En especial de quienes ejercen posiciones de autoridad y que tienen no solo más poder, sino una mayor responsabilidad con la sociedad. Y supongo que esas personas que están situadas en espacios de poder tienen mucha injerencia a la hora de definir campañas de bien público. Exacto. Me tenías que decir bien. Digo, por el tema, ¿no? Pero entonces, ¿qué es una campaña de bien público? Una campaña de bien público es el conjunto de acciones de comunicación que toman las organizaciones sociales y los gobiernos para producir un cambio de comportamiento frente a una temática concreta o para invitar a su reflexión. Cuando el gobierno o una ONG te habla sobre algo y hace algo para que vos pienses y hagas algo sobre eso. ¿Qué elementos hay que tener en cuenta a la hora de diseñar una campaña? La mayoría de los avisos de bien público utilizan espacios en los medios de comunicación para difundir sus mensajes. El objetivo de estos mensajes es generar conciencia sobre temas socialmente importantes para cambiar actitudes y comportamientos de la gente. A diferencia de las publicidades comerciales, no se orientan por la venta de productos o servicios. Las campañas se realizan con el apoyo desinteresado de diferentes áreas. No va a poder ser. Las áreas que intervienen entonces son empresas anunciantes que aportan recursos materiales, agencias de publicidad que desarrollan estrategias creativas, medios de comunicación que aportan espacios para la difusión de los mensajes.
Cada campaña se realiza con la colaboración de ONGs expertas en el tema que se trate. Si hablamos sobre las ONGs, pero no dijimos nada sobre qué es una ONG, las ONG son organizaciones no gubernamentales y sin fines de lucro que surgen a raíz de iniciativas civiles. Por lo general, están vinculadas a proyectos sociales, culturales, de desarrollo que generan cambios estructurales en determinados espacios, comunidades, regiones o países. Es importante aclarar que no todas las organizaciones sin fines de lucro pueden ser catalogadas como ONG. Para que reciban esa denominación, tienen que reunir algunas características. Por un lado, prestan servicios de utilidad pública. Aunque son organizaciones que no dependen de los estados ni de ningún ente público o privado, sus labores están orientadas a lo público. Por otro lado, su rol nunca debe ser el de reemplazar a los estados en aquellas áreas o sectores donde estos no tengan presencia. Asimismo, persiguen el beneficio o la utilidad común. Al no buscar el lucro propio, todos los beneficios son para las propias comunidades en las que se llevan a cabo los proyectos de transformación. Por último, promueven la participación y la autogestión. Las ONG no buscan que las comunidades beneficiadas se conviertan en dependientes de las ayudas que les suministran. Al contrario, su objetivo principal es fomentar la participación y la autogestión de aquellas como motores de desarrollo. Hoy te proponemos que hagas un análisis sobre una campaña de bien público. Podés buscar en internet o también elegir una de las que veas en esta clase cuando terminemos, claro. Para comenzar el análisis, lo primero que tenés que hacer es destacar el problema que crees que se intenta modificar con la campaña o que necesita difundirse a toda la sociedad. Investigá o charlá con amigos y amigas, vecinos y vecinas sobre cómo y a quién afecta esta problemática. Una vez que pudiste identificar el problema y a quiénes afecta, tenés que pensar a quiénes está dirigida la campaña. El cómo está escrito es fundamental. Un pequeño consejo, si ves la gráfica te puede ayudar mucho. Es interesante que rastrees los soportes en los que se publicó la campaña, si fue online, medios de comunicación o vía pública. Por último, ¿hay algún lema o eslogan que puedas identificar? Cuando termines todo tu análisis, podés compartirlo con nosotras. Quizás hasta puedas armar tu propia campaña, ¿o no? Sería espectacular. ¿Cuál es la diferencia entre publicidad y propaganda? Los medios, además de ofrecer información, entretenimiento y educar a la población, ofrecen publicidad que en mayor o menor medida lo solventa económicamente. Esto quiere decir que la publicidad es uno de los principales mecanismos de financiación de los medios, ¿no es así? Así es. La publicidad se define por tener fines comerciales. Lo que se busca con una pauta publicitaria es promover productos y servicios con el objetivo de atraer a potenciales clientes o compradores. ¿Y la propaganda? La propaganda no tiene fines comerciales. Su mensaje busca promover fundamentalmente campañas de corte ideológico, político, religioso, educativo, de concientización, entre otros. Por lo que decís, con la propaganda se busca generar un impacto en el público para modificar algún tipo de conducta u opinión en relación con un determinado tema. Las propagandas pueden tratar, por ejemplo, sobre educación sexual, ambiental, pueden ser de concientización sobre el consumo de drogas, hablar sobre el tema de la discriminación racial, étnica o sexual. O también pueden ser campañas de tipo político, entre otras. ¿Y hay similitudes entre publicidad y propaganda? La publicidad y la propaganda tienen en común que ambas buscan presentar, promover y divulgar un mensaje con respecto al cual pretenden ser persuasivas, producir una reacción o modificar una conducta, pero se diferencian en el objetivo con que cada una comunica su mensaje. Muchas veces se utilizan publicidad y propaganda como sinónimos. Claro, pero no lo son.
Conviene diferenciarlos, especialmente en contextos en los que es necesario tener un lenguaje preciso y especializado. La publicidad es un campo de despliegue de las manifestaciones de un estilo de época, de una estética de época, de un modo de organizar los textos y de circular la cultura. Por lo que vimos, tanto la publicidad como la propaganda buscan notoriedad. Hacerse ver en el océano comunicacional y darle valor a un producto, servicio o incluso a una idea. Acá vemos nuevamente una similitud entre publicidad y propaganda. Claro, porque más allá de las piezas específicas que se elaboran en torno a problemáticas de bien público, los medios de comunicación audiovisuales abordan estas temáticas diariamente a través de sus distintos formatos. ¿Son tan claros los límites entre las noticias, las campañas y los sentidos que se construyen? ¿Cuántas maneras hay de influenciar la opinión pública? Verdadero. Falso. Verdadero. Para diseñar una campaña de bien público tenemos que construir el enunciado del mensaje, o sea, quiénes somos y qué problemática detectamos. Verdadero. Verdadero. Sí, es verdadero. Es verdadero. Quiénes somos implica definir nuestra identidad, qué enunciador construimos para nuestra campaña. Si es una organización social en particular, el Estado o es un grupo de diferentes figuras. Pueden participar diferentes actores, cada uno desde su posición aporta distintos elementos y saberes. No es importante identificar una problemática. Falso, sí es importante detectar el problema. Eso es falso. Falso. Si no se detecta una problemática, es mucho más difícil plantear el porqué de la campaña que se está realizando, es mucho más difícil plantear los objetivos, la forma en la que queremos llegar a las personas, los medios que vamos a usar para publicitar la campaña. No, es falso. Como dijimos, es fundamental que podamos detectar aquellas temáticas en las que es necesario producir un cambio de comportamiento o una reflexión crítica. Se trata de detectar el tema que preocupa, pero también de definir un objetivo esperable. La o el destinatario de la campaña siempre es el afectado por la problemática. Eso es falso. Falso, depende. Por lo general, las campañas le llegan a distintas personas que pueden estar o no afectadas por la problemática, pero no necesariamente tenés que estar sí o sí afectado para poder contribuir a ayudar. Es más, incluso muchas veces aquellos que no son parte de la problemática, que no son los más afectados por la problemática, son los que más pueden ayudar y contribuir a la causa. Sí, verdadero. Generalmente es así. Capaz que no todos tenemos un problema, pero otras personas sí. Puede ser un sí o un no, porque no siempre es la misma población la afectada que la destinataria de la campaña. Lo que sí hay que tener en cuenta es que es muy importante que identifiquemos a nuestro destinatario, definir sus características para determinar, por ejemplo, la estética de la campaña, su diseño o el tono que se va a usar para transmitir el mensaje. Es fundamental armar un equipo de trabajo. Sí, verdadero. 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 Cuando se arma un equipo de trabajo se dividen los roles y la comunicación se hace mucho más fácil si cada persona sabe cuál es su lugar y qué es lo que tiene que hacer durante el desarrollo y el desempeño de la campaña. Sí, verdadero. Para realizar una campaña de bien público es fundamental contar con un equipo de trabajo. Además de los expertos en publicidad, comunicadores o diseñadores, en una campaña de bien público es importante contar con la voz de los damnificados o de aquellas personas cuyos derechos están siendo vulnerados. No es necesario definir objetivos. Eso es falso. 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 Es necesario tener en claro cuál es el objetivo. No,
es falso. Es muy importante determinar qué queremos lograr y en qué plazos. No es lo mismo una campaña sobre vacunación que se realiza para determinada edad y en un plazo más inmediato que una campaña de alimentación saludable, que es una conducta que debe mantenerse en un tiempo más prolongado. Es muy importante definir los medios y las estrategias. ¿Eso es verdadero? Sí, verdadero. Verdadero. No es lo mismo hacer una campaña y utilizar como medio para publicitarla la radio que utilizar las redes sociales o la televisión. Así es. Sí, por ejemplo, determinar cuáles serán los soportes de los mensajes a transmitir, gráficos, audiovisuales, radiales, charlas, volantes o muchos de ellos a la vez. Los mensajes se tienen que destinar a cualquiera que llegue a la campaña. Falso. Depende del objetivo que tengas. La campaña le puede llegar a varias personas, pero sin embargo el mensaje puede estar dirigido para un grupo específico y que la persona que no forme parte de ese grupo lo vea y tome igualmente concientización. Sí, verdadero. Eso podría ser verdadero, pero realmente se tiene que destinar a todos. No está mal, pero los mensajes en realidad se deben elaborar para nuestras y nuestros destinatarios y hay que tener en cuenta qué lenguaje usar para ellas y ellos. En la campaña final intervienen muchos actores. Eso es falso. Verdadero. 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 Aquí llegan quienes concretan las ideas, los diseñadores que las ponen sobre el papel o en la pantalla, las calles o las redes. Y no nos olvidemos de los artistas y figuras públicas que ayudan a difundir el mensaje. La historia de la humanidad puede ser contada como una historia de luchas. Siempre y en todos lados ha habido quienes pensaban una cosa y quienes pensaban algo distinto. El concepto sociológico que se utiliza para hacer referencia a estas luchas es el de conflicto social. Hay un conflicto social donde hay intereses contrapuestos. Cuando pensamos que únicamente hay personas o un todo social, no podemos ver cómo se producen las transformaciones. Tenemos que tener en cuenta que las transformaciones históricas nunca son totales. Nunca se trata de lo que era antes y lo que fue después, como dos momentos completamente diferentes. Son procesos más o menos lentos donde podemos ubicar continuidades y discontinuidades. Es interesante sumar acá otro concepto sociológico que es el de hegemonía, ¿no? Totalmente, una noción del pensador italiano Antonio Gramsci, quien denomina como hegemonía a la capacidad de construir consensos, es decir, de instalar una idea respecto de un cierto orden de cosas y que sea aceptada por parte de diferentes actores sociales. La hegemonía nos lleva una vez más a ese vínculo existente entre lo micro y lo macro social. ¿Por qué los grandes poderes buscan construir hegemonía? Porque implica la posibilidad de influir sobre la realidad, contando con el apoyo de diferentes actores sociales. ¿La posibilidad de influir sobre la realidad? Sí, y esto es posible a través de recursos como el dinero, los medios de comunicación, entre otras cosas. De ahí que lo hegemónico muchas veces es percibido como lo verdadero, como lo real. Pero muchas veces también las campañas de bien público no surgen de lo hegemónico, sino de procesos contrahegemónicos. Esto es así cuando se llama a las movilizaciones sociales para reclamar sobre cuestiones que se consideran injustas. Más campañas sobre educación sexual integral. Yo en mis casi 18 años que tengo, únicamente he tenido 2 clases de educación sexual y fueron este año, ya a punto de egresar y fueron de manera virtual. Yo creo que eso sí es necesario que haya más campañas sobre charlas sobre la educación sexual, ya que yo creo que en pleno 2020 ya no es algo tabú hablar sobre relaciones, es algo normal que va a llegar y los adolescentes, capaz nosotros tenemos, el gobierno nos brinda las maneras de cuidarnos, pero no nos brindan las maneras de usarlo o saber cómo hacerlo. Si bien yo tengo la confianza necesaria con mi mamá para poder hablar sobre eso, y lo charlamos, pero capaz otras personas no lo tienen. Entonces estaría bueno que haya más campañas sobre eso, que sea más presente la educación sexual. Me gustaría ver campañas que apoyen a la gente que no tiene muchos recursos, que
que leen lo que no pueden tener y que desean tener. Que vivan dignamente, eso es para mí lo que tienen que tener todos los seres humanos. Me gustaría ver campañas sobre temas como el maltrato animal o el abandono de animales, porque considero que si bien son campañas que un montón de personas apoyarían, todavía no vi que hayan tenido mucha representación en los medios como la televisión, la radio y ese estilo. ¿Y qué podemos decir del Estado? Como dijimos, el conflicto social se produce a raíz de la contradicción entre distintos intereses y se expresa en disputas por modificar las propias condiciones. El espacio estratégico en el que se expresa el conflicto es aquella institución en la que se definen las reglas del juego del conjunto social. El Estado. Así es, los estados toman decisiones básicas para todas y todos los que habitan en un determinado territorio. Esas decisiones tienen que ver fundamentalmente con la protección de los derechos fundamentales de las personas y los derechos de las comunidades. Para que esto sea posible, el Estado desarrolla políticas públicas. ¿Y qué son? Las políticas públicas son el conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar los problemas considerados prioritarios de una comunidad en un momento determinado. Y hay un proceso de construcción de una política pública como tal, ¿no? Se pueden enumerar 5 momentos en esta construcción: la identificación y definición del problema, la formulación de las alternativas de solución, la adopción de una alternativa, la implementación de una alternativa seleccionada y la evaluación de los resultados que se obtuvieron. A grandes rasgos, entonces, las políticas públicas involucran un proceso que empieza cuando un gobierno detecta la existencia de una demanda o problema y termina con la evaluación de los resultados que tuvieron las acciones llevadas a cabo. No lo podrías haber dicho mejor. ¿Y cuáles son las campañas que se llevaron a cabo en este país? Hay varias, veamos algunas. Empecemos por el Plan Nacional de Lectura. Comenzó a funcionar en el año 2003 ininterrumpidamente hasta el año 2015. Las acciones realizadas se vinculan tanto a la ampliación de bibliotecas, la lectura comunitaria donde se involucra a la familia y el encuentro con escritores y la comunidad. Algunas colecciones impulsadas por el Plan Nacional de Lectura son la colección Juan Gelman de 2014, la colección Con Nuestra Voz y la colección de lecturas grabadas, ambas de 2015. Las campañas sobre el dengue. Es una enfermedad de interés en salud pública por su impacto en la morbilidad y mortalidad en el contexto mundial, regional y nacional. Desde el año 2009, el Estado interviene por medio de políticas públicas teniendo en cuenta el derecho a la salud de todos sus habitantes. La única forma de prevenir la transmisión del virus del dengue consiste en luchar contra los mosquitos vectores, fundamentalmente que no queden recipientes que puedan acumular agua, evitar los pastizales altos, rociar con insecticidas y colocar mosquiteros, usar repelente, usar ropa que cubra al máximo el cuerpo. Campaña Yo Elijo Votar. Desde el año 2012, a partir de la sanción de la Ley 26.774, los argentinos de 16 años contaron con la posibilidad de ejercer sus derechos políticos. El objetivo, muy claro, llegar a las y los adolescentes con su lenguaje. Pero por otro lado, brindar capacitación sobre por qué y cómo votar y darles los detalles que necesitan para poder ejercer ese derecho. Hablemos de todo. Hablo de la campaña Hablemos de Todo. Es un programa del Instituto Nacional de Juventud, INJUVE, dirigido a adolescentes y jóvenes. Los temas sobre los que trabajan son sexualidades, métodos anticonceptivos, diversidad, relaciones sin violencias, trastornos de la conducta alimentaria, consumos problemáticos, prevención del suicidio, violencia en las escuelas, acoso laboral y acoso sexual virtual. Chagas. Una de sus campañas fue llevada a cabo a través de una historieta que apela al deporte más popular del país, el fútbol. Mediante este tipo de campaña logran informar y hacer que ese conocimiento llegue a las casas para que cada uno y cada una sean agentes activos en la prevención.
La campaña por la vacunación contra el virus papiloma humano, comúnmente llamado VPH. Generalmente es para niñas que están por ingresar a la adolescencia, pero esta campaña enfatiza que también se la aplica en los varones. Por eso la palabra que se destaca es varones y la sigla VPH y una leyenda muy clara. COVID-19. Son muchas las campañas que se están llevando a cabo desde el Gobierno Nacional y los distintos gobiernos municipales para combatir el virus. Todavía falta, pero no vamos a bajar los brazos. Hablamos del Estado y las políticas públicas y de cómo se comienza con la identificación de un problema o demanda. Ahora, ¿qué pasa cuando se identifica más de un problema? Que es de hecho lo que ocurre y tiene que ver con los temas que entran o no en la llamada agenda pública. ¿Qué hace que algunos temas entren en la agenda pública y otros no? ¿Y que algunos perduren en el tiempo y otros desaparezcan rápidamente? Bueno, hay varios factores. El fundamental y más claro es cuando se declara una situación de alarma o de emergencia. En estos casos se siente afectada gran parte de la población y por eso la presión y la actuación del gobierno suele ser inmediata. Un ejemplo es la pandemia actual del COVID, ¿no? Claro, otro factor es aquel de impacto más bien emocional. Y en estos casos lo que se pretende es despertar la sensibilidad de la población en general para que una determinada temática entre en la agenda. ¿Algún ejemplo? Por ejemplo, el de la violencia por motivos de género o el maltrato infantil. Y los casos donde hay gran parte de la población afectada, pero por motivos que no son catástrofes naturales. Pienso en políticas como la asignación universal por hijo. Bueno, el tema de la magnitud de la población afectada por una temática es fundamental para que una problemática sea puesta en consideración y que ese tema entre en la agenda pública. ¿Y cómo juegan acá los grupos de interés? Juegan mucho, como por ejemplo los medios de comunicación. Vayamos primero con los grupos de interés. La presión que se logre ante los poderes públicos es mucho más efectiva si se está organizado. Es probable que ante una temática las personas no puedan lograr mucho de forma individual. Distinto es cuando se asocian. ¿Algunos ejemplos? Hay uno que es muy importante en la historia de nuestro país, las abuelas de Plaza de Mayo. Son un ejemplo de asociación colectiva para visibilizar demandas, construir sentidos y preservar derechos que son fundamentales. Y hablando de los medios... Los medios de comunicación son actores súper importantes, sobre todo a la hora de llamar la atención, tanto del gobierno como de la sociedad. Pueden influir para que un conflicto se atenúe o se acelere, incluso pueden construir conflicto donde no lo hay o invisibilizar una problemática existente. Como se suele decir, lo que no aparece en los medios no existe. Y lo cierto es que la visibilidad de los conflictos depende de las agendas mediáticas, de las agendas públicas y estatales, pero las primeras tienen mucho peso en la actual sociedad. Nuestro trabajo en Conduciendo a Conciencia está referido especialmente a la seguridad vial y a la solidaridad. El origen de todo esto, lo que nos causó a ponernos a trabajar, fue justamente la tragedia que aconteció el 8 de octubre del 2006, donde chocaron un camión cuyo conductor estaba completamente alcoholizado y un micro que venía del Chaco, que llevaba chicos y docentes y chicos, como decía, que venían de Chaco de realizar una jornada solidaria durante 4 días, con lo cual provocó este terrible choque, la tragedia de 9 niños, 9 jóvenes que fallecieron del colegio Ecos y una docente, Mariana. Y teníamos 2 frentes para abordar. Por un lado era exigirle al gobierno de turno que hiciera lo que debía hacer. Y por otro lado era un trabajo muy importante, que era concientizar a la sociedad. Y nos pusimos al hombro esto.
los que habían fallecido eran jóvenes y hacia los jóvenes íbamos. Entonces dijimos, ¿cómo llegar? Por medio de los recitales. Y nos empezamos a conectar con los músicos. Los músicos comprometidos desde el primer momento. Les doy nombres como Luis Alberto Spinetta, que se puso la camiseta desde el primer momento y me emociono. La responsabilidad vial se fue incorporando me parece porque nuestro objetivo primero fue visibilizar la realidad, visibilizarla, ¿sí? Y basándonos en el cuidado propio y del otro. Por eso está el bien común en juego, porque ahí no estamos en una sociedad, no estamos en la vía pública sin otros, estamos con otros. Y esto era fundamental, me cuido y te cuido. Me gustaría contarte lo que fue la primer campaña que hizo Gabriel Roca. Gabriel Roca, que es un fotógrafo muy reconocido y ha hecho trabajos increíbles. Y se nos acercó inmediatamente una vez que sucedió la tragedia. Y se le ocurrió hacer algo que fue bellísimo, que primero, imagínate que fue hace 14 años, de manera gráfica, ¿sí? Y convocó a artistas, ¿sí?, a que se sacaran una foto en una expresión particular que era dando aliento. Esas fotos fueron el primer año convocó a 10. Y así fue convocando año tras año a 10 más, y así a otros 10. Esa campaña fue maravillosa, nos abrió una puerta porque no solo habían músicos, habían periodistas, habían artistas, habían actores, habían referentes de la cultura de todos lados. Entonces, también ellos se enteraban, y si vos ves las fotos, es una foto muy emocionante. Pero a eso se sumó que Ricardo Mollo compuso una canción, porque el lema que tenía era todos fuimos, todos somos, todos podemos ser. Y se hizo un spot entre las fotos del aliento de los artistas con el fondo musical de Ricardo Mollo y con distintos mensajes que daban los distintos artistas, actores y músicos en ese spot. Hoy aprendimos sobre la importancia del bien común. Profundizamos sobre aquello que llamamos el bien. Y aquello que denominamos lo común.
Conocimos sobre las campañas de bien público, las agendas gubernamentales y mediáticas, los actores involucrados y las políticas públicas. Y cómo se arma desde el inicio una campaña. Ahora bien, si hablar de bien común implica hablar de derechos sociales, ¿eso nos involucra a todos y a todas? Los derechos sociales nos incluyen a todas y todos como sociedad, pero hay derechos que impactan en algunas poblaciones más que en otras. Pensar la otredad como un valor del bien común. Dicen que el bien común tiene un componente utópico, que no es una meta fija a la que se pueda llegar y permanecer. Porque el bien público va cambiando según las circunstancias. Y va de la mano de las demandas y las luchas de cada sociedad. Galeano decía, entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar.